Algunas enseñanzas con respecto a la carta de Santiago. Y bueno, vamos a seguir con esa carta. El Señor ha puesto ese sentir en mi corazón de seguir viviendo e instruyendo también la carta de Santiago, ¿no? Y acompáñenme a Santiago capítulo 1. Es Santiago, permítanme, capítulo 1, verso 18, ¿verdad? ¿Cómo dice el subtítulo ahí en su Biblia? Hacedores de la palabra, ¿verdad? Así dice. ¿Ya aprendieron su Biblia para los que la traen electrónica? Sí, ¿verdad? Es que ya ahora ya, para algunos es pues fácil también cargar la Biblia en el celular. Y bueno, pues hoy vamos a tocar ese tema, hacedores de la palabra, así se llama el tema de la enseñanza del día de hoy. Y bueno, antes de que entremos a la enseñanza, quiero comentarte pues que realmente como hombres sin Dios nos damos cuenta que siempre en algún momento anteriormente buscamos identificarnos con algún famoso, ¿sí o no? A ver, los jóvenes que buscan identificarse con algún famoso o aquellos que buscan también identificarse con algún deportista, ¿no? Cuando la gente no tiene a Dios, eso busca, ¿no? ¿Con quién identificarse, sí o no? ¿A cuántos nos pasó? A mí sí me pasó, Y entonces es esa parte que nosotros podemos ver, ¿no? Con quién identificarnos, o tal vez se quieren identificar hasta con la mejor estrella de música, ¿no? Sin darse cuenta pues que está bien estrellada, ¿no? Esa estrella. Y también algunos que quieren identificarse con la mejor actriz o el mejor actor de cine, ¿no? Por ahí algunos se querían sentir Brad Pitt, ¿no? Y bueno, es una serie de identificaciones, ¿a poco no? Y el mundo así se mueve allá afuera, ¿sí o no? Tú ves algunos y tú dices, caray, como que trae el corte así como tal, actor, ¿no? O como que esta persona se viste como tal deportista, ¿no? Y los empiezas a ver, ¿no? Y como que esta señorita pues se viste igual que Shakira, ¿no? Y así, ¿no? Empiezas a ver, ¿no? O sea, pero hoy lo puedes ver, ¿sí o no? Cómo la gente busca identificarse con algún actor, con alguna otra persona. Y bueno, nosotros hoy, por la gracia de Dios y la misericordia, pues podemos entender que pues eso solo pasa con las personas que no conocen a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué se ríen, hermanos? Pues es la verdad, eso nada más pasa con las personas que no conocen a Dios, porque pues en esta congregación no pasa, ¿o sí? Aquí mira, solo se busca vestirse bien, o tal vez se busca pues tener un buen trabajo, ¿no? Y decirles a los hermanos que Dios pues los ha bendecido, porque ya cambiaron de carro, o porque ya tienen a lo mejor una mejor casa, o porque sus hijos están en una buena escuela particular, o se puede llegar a comentar muchos cambios, pero te digo algo, son solamente cambios externos. Eso es lo que llega a pasar dentro de la iglesia en Cristo el día de hoy. Y no es de lo que llegue, está pasando, hermano. Eso está pasando. Tú vas a otras congregaciones cuando te lleguen a invitar o algo, y pues de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Ahora, pues de lo que más te hable, pues de eso está lleno su corazón. Y pues se pueden llegar a comentar muchos cambios externamente, pero la pregunta sería, hermano, ¿y de lo interno qué? ¿Por qué no comentamos? ¿Por qué tú y yo no comentamos más de lo interno en nosotros? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hablamos más de lo externo? Es que ¿qué crees? Que Dios me bendijo, ya me dio la opción de comprarme otro carro. Qué buena bendición, ¿no? ¿Para ti eso le llamas bendición? Pues discúlpame, pero eso no es bendición. La pregunta sería, ¿con quién te estás identificando? ¿No? Pero pues si no se habla de lo interno, hermano, pues ha de ser porque tal vez estamos bien, ¿o a poco no? O no necesitamos de alguna oración, que el pastor Raúl ore por nosotros y su esposa, ¿no? ¿Para qué? Pues si estamos bien, ¿no? Pues no necesitamos que oren por nosotros para llevar una vida piadosa y en santidad verdaderamente, porque cuando uno tiene necesidad pues se acerca, ¿no? Pero pues cuando no se acercan, ¿qué dan a entender?
pues que están bien, ¿no? Entonces, pues ¿para qué nos preocupamos, no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, verdaderamente con quién nos estamos identificando. Y si con quien nos estamos identificando nos lleva a hablar más de lo externo, pues tengamos cuidado. O si nos estamos identificando verdaderamente con Cristo Jesús, que Él es el ejemplo a seguir, pues tenemos que hablar internamente de lo que Él está haciendo en nosotros, ¿sí o no? Por eso es que Santiago, hermanos, nos enseña que la verdadera vida de piedad es ser hacedores ¿de qué? De la palabra. Así se llama el título de la enseñanza, ¿verdad? Y no oidores olvidadizos. Y acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Santiago eso? Miren, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras ¿qué? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin ¿qué? Del mundo. Y bueno, vemos cómo Santiago pues está hablando claramente, ¿verdad? Y no olvidando que el contexto que se vivía en aquel entonces de la iglesia pues era de persecución, hermanos. Ese era el contexto que se vivía totalmente. Y aún así Dios usaba la vida del apóstol Santiago ¿para qué? Para instruir a la iglesia ¿a qué? A que sea la iglesia hacedora ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero bueno, eso pasaba ya aquí. Hoy no pasa, hermanos, ¿no? Como ya les he venido platicando, hoy es bien diferente. Vámonos a Santiago 1:19. Fíjense bien, el apóstol Santiago está diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Cuando Santiago dice por esto, se refiere a lo que Santiago acaba de decir a sus lectores, que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la palabra de fe, es decir, por el evangelio, lo que estaba citando en el versículo 18. De eso viene aunado el versículo 18 con todo lo que está desarrollando Santiago. Y les está diciendo que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la palabra de fe, es decir, por el evangelio. Cuando habla Santiago dice que todo dice: por esto, mis amados ¿qué? Hermanos. ¿Qué había en el corazón de Santiago? Amor. Para que tú le digas, ¿sabes qué? A una persona, te amo, es porque hay que en tu corazón. Ahora, el corazón son los pensamientos, los deseos y la voluntad, conforme a lo que es el amor de Dios, ¿sí o no? Y para que ese amor nosotros hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero, y nosotros amamos a nuestro prójimo porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Por eso es que podemos amar, hermanos. Por su grande amor y su grande misericordia podemos amarnos. Y por eso Santiago le habla a la iglesia y les dice: mis amados ¿qué? Dile al que está a tu lado: amado hermano. Pero díselo de convicción, hermano. Amado hermano. Y regresa Santiago y les dice: todo hombre sea pronto ¿para qué?
Cuando Santiago habla de que seamos prontos para oír, esto significa de que centremos nuestro interés y prestemos atención en la persona que nos está hablando. Oír, hermanos, es cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Esto es escuchar, esto es amar, hermanos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Escuchar sus preocupaciones, sus problemas, que son lo suficientemente importantes como para escucharlos, ¿sí o no? Claro que sí. Cuando hay algunos que aquí trabajan como maestros y cuando van al trabajo, a la escuela, se tienen que relacionar con los alumnos y el alumno siempre se acerca y cuando él se acerca, nosotros como profesores, ¿qué hacemos? Prestamos toda nuestra atención, ¿sí o no? Todo nuestro interés en la persona que nos está hablando, ¿sí o no? Mas sin en cambio, ya cuando tú le hablas al alumno y lo estás instruyendo al orden, ¿qué crees? Ya no te escucha, así es. ¿Por qué? Porque no es pronto para qué, para oír. Y vamos a ir viendo cuál es la causa. Y lo mismo pasa en la congregación, hermanos. Cuando nosotros no ponemos atención y no ponemos interés hacia el hermano que nos está hablando, ¿sabes qué estamos mostrando? Que no lo amamos. Porque creo que también merece ser escuchado, ¿no? Yo te pregunto, cuando tú vas a orar, ¿Dios te escucha? Y nos muestra que nos ama, ¿sí o no? Mira, ¿sabes que en su amor y en su misericordia hasta nos responde? De verdad. Qué grande amor nos ha dado, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no darlo? ¿Por qué nos cuesta trabajo, hermanos? Entonces, tenemos que escuchar a los demás. ¿Para qué? Para saber dar el consejo de la palabra de Dios, hermanos, y no nuestra propia opinión. A veces nos equivocamos. Mira, también a mí me pasa. Hay veces que no presto atención a la persona que me está hablando y no termino de escucharla. ¿Y qué consejo crees que le voy a dar? Pues un consejo no completo, no firme, que determine ¿qué? El orden de Dios en su vida o en esa situación que está viviendo. Y Dios empieza a hablar a nuestros corazones, hermano. Porque a veces lo pasamos por alto, ¿sí o no? A veces pasamos por alto esos detallitos y la verdad es que Dios pues quiere pulirnos esos detalles, quiere que seamos prontos para oír, porque de esa manera mostramos el amor a Dios y el amor a ¿quién? Al prójimo. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿nos gusta que los demás nos escuchen, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces apliquemos la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Todo lo que tú quieras que los demás hagan por ti, hazlo tú ¿qué? Tú y yo lo tenemos que hacer primero. Ahora, ¿te vas a equivocar en este aprendizaje? Sí, pero no te quedes ahí. Avanza, levántate, vuélvelo a intentar. Se te va a volver a presentar la oportunidad de escuchar a tu hermano con atención y muéstrale que lo amas, demuéstraselo. Y dice Santiago, regreso a Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para ¿qué? Ahora, Santiago no está pidiendo que hagamos un voto de silencio, ¿o sí? ¿Verdad que no? Sino que está diciendo que seamos sabios ¿para qué? Para hablar. ¿Cuántos reconocemos que nos falta sabiduría de Dios para hablar? Amén, hermanos. Sí nos hace falta, sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice Santiago que seamos tardo para hablar? Porque en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. Y es verdad. A veces ya no sabe uno ni lo que anda hablando. De verdad. Ya cuando dice, sí, no, sí. No, ¿qué? Sí, ¿qué? A ver, con calma. Espérate.
Pero te voy a decir algo, más el que refrena sus labios es prudente, ¿sí o no? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a refrenar nuestros labios, porque necesitamos aprender a ser ¿qué? Prudentes. Y aún, hermanos, fíjate, nos da un ejemplo, Proverbios 17:28. La cita que hablé ahorita fue Proverbios 10:19 para los que anotan, y ahorita voy a citar Proverbios 17:28. Dice, aún el necio, ¿cuando qué? Cuando calla es contado por qué. El que cierra sus labios es ¿qué? Entendido. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que somos necios? Cuando hablamos y no escuchamos a los demás. Así nos damos cuenta que somos necios. Y mira que te voy a decir algo, que Dios tiene que tratar con nuestras vidas, y a veces, cuando no queremos entender y seguimos con nuestra necedad, nos tiene que exhibir. Y es bien feo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te quiere poner un alto y te quiere enseñar a que seas ¿qué? Prudente, que seas tardo, ¿para qué? Ahora, ¿por qué crees que Santiago le hablaba esto a la iglesia? ¿Porque nada más pasaba en aquel entonces? ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿De nervios, verdad? Nos pasa, hermanos, la realidad es esa. Sigue hablando Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse, ¿sí? Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estamos ¿qué? Airados. Esa palabra airarse habla de una fuerte emoción provocada por la excitación de la mente a causa de un desagrado por una mala acción, ya sea de algo real o de una percepción. Repito, una fuerte emoción provocada por la excitación de la mente a causa de un desagrado provocado por una mala acción, ya sea de algo real o de una mera percepción. Y si es cierto, ¿nos pasa o no? La realidad es que sí. A veces percibimos mal las cosas y reaccionamos de una manera incongruente, ¿sí o no? A veces hasta nos airamos, hermano. Y no sabemos cómo accionar, sino que hacemos que reaccionamos. Pongo el ejemplo, los que tienen hijos, para disciplinar a los hijos. Ves que el niño está haciendo algo malo y le dices, voy a poner un ejemplo, si el niño está pequeño y está agarrando el cuchillo y está queriendo aprender a partir las verduras y está chiquito y ves que le cuesta trabajo como que agarrar el cuchillo y agarra la verdura y se le dificulta, ¿qué haces? Como todo buen mexicano, deja el cuchillo, no lo agarres, quítate de aquí, vete para allá. Y no te hace caso, ya le diste la primera llamada de atención. Y de nuevo, te dije que dejes el cuchillo, que no lo agarres. Segunda llamada de atención y no quiere. Y ves que como que lo deja y como que tantito te distraes y otra vez, ¿no? Y ya ves que agarra de nuevo el cuchillo y vas y lo jalones, que dejes el cuchillo. Y ya nos airamos, ¿sí o no? La verdad es que sí. Entonces Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estamos ¿qué? Airados. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios? Sí la necesitamos, hermanos. Pero como buenos creyentes, ¿sabes qué pasa? Cuando pasan esas situaciones, el problema es que no queremos reconocer nuestra ira, sino que tenemos nuestras excusas, pero mira, a la mano, y nos justificamos. Y te voy a poner un ejemplo. Dice, es que estaba demasiado ocupado y por eso me di cuenta de que tú dices que te lastimé con mis palabras. Otro ejemplo, me sentí muy presionada y tal vez te ofendí, pero ya estás bien, ¿no? Otro ejemplo,
Ay, es que no pude evitarlo. Pero no te pasó nada, ¿verdad, hermanito? Qué buenas justificaciones nos sacamos, ¿no? Santiago está pidiendo, hermanos, que hagamos a un lado las excusas y que seamos capaces de rendir cuentas de cada palabra que hablamos. Eso es lo que nos está pidiendo. Voy a poner otro ejemplo. Hermano, quiero decirte que no me di el tiempo de escucharte. Y la verdad es que hubo algo que no me pareció bien según mi percepción. Y me molesté, hermano, por lo que tuve una mala actitud contigo. Y por eso te pido, por favor, que me perdones. Ahí ya no hay justificación. Ahí estás aprendiendo verdaderamente a ser capaz de rendir cuentas cuando ofendes ¿a quién? A tu prójimo, sin justificación, hermano. ¿Te airaste? Sí. ¿Pero qué tienes que hacer? Corregir, ¿sí o no? Es decir, te saliste del orden que Dios marca. ¿Y qué tienes que hacer? Volverte tú mismo a meter al ¿qué? Al orden, como Dios lo marca. No como tú dices, ay hermano, te ofendí, ¿verdad? Pero ya estás bien. No, así no es. Tener la humildad de acercarnos y pedir perdón. Regresamos a Santiago 1:20 y dice, porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Recordemos que esa palabra ira, ahí en el original griego quiere decir orge, y ya lo habíamos comentado. Es cualquier impulso o deseo provocado por la excitación de la mente que puede llevarnos a una pasión ¿qué? Violenta. A eso nos lleva. Hermanos, cuando nos airamos, no estamos produciendo la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 29:22. Acompáñenme ahí. Proverbios 29:22. ¿Ya están ahí? Dice, el hombre iracundo provoca ¿qué? El furioso a menudo ¿qué? Peca. Cuando nos airamos, no estamos produciendo la vida justa que Dios quiere. ¿Sí? Ahora, la ira, te voy a decir qué es lo que hace. Estorba las oraciones, hermano. Primera de Timoteo 2:8. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así: quiero pues que los hombres oren ¿en dónde? En todo lugar. ¿Cómo? ¿Levantando qué? Sin ira, ni qué, ni contienda. ¿Por qué crees tú que Pablo le decía esto a Timoteo? ¿Porque estaba pasando ahí en la congregación donde es que estaba pastoreando Timoteo o porque no estaba pasando? ¿Y por qué crees que nos lo dice Dios a nosotros? ¿Por qué pasa? Bueno, tú lo has dicho, yo no. ¿Sí me explicó? Sí, porque está pasando, ¿no? Y si es cierto, cada uno aquí reconoce que verdaderamente nos está pasando eso, ¿sí o no? Ahora, la cosa es con Dios, no conmigo, porque Él nos está hablando claramente, ¿sí? Que oremos en todo lugar y que levantemos manos, ¿qué? Sin ira ni contienda. Hermanos, si mis oraciones no son escuchadas, es porque tal vez ha habido en mi corazón, te digo algo, enojo. Y al no solucionar ese enojo con alguna persona, con mi prójimo, ¿sabes a qué me lleva? A resentirme con él. Y parte del resentimiento, ¿sabes qué aplicamos a veces en el matrimonio? Pues dejamos de hablarle. Ay, el tiempo lo va a solucionar. No, hermanos, el tiempo no soluciona nada. Ni con tu pareja, ni con tu prójimo.
No se trata de que nos dejemos de hablar, nos estamos justificando nada más. Si somos valientes para ofender al otro, ¿por qué no somos valientes para ir y reconocer y pedirle perdón y decirle la verdad? ¿Sabes qué, hermano? La verdad es que yo me enojé contigo por esta situación, te pido que me perdones. Y la realidad es que si tú no quitas ese enojo y no lo arreglas inmediatamente, se va a volver un resentimiento tuyo de tu corazón hacia con esa persona. Y eso va a estorbar tus oraciones. Porque dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que yo quiero para mí, también lo quiero para él. Yo quiero estar en paz con Dios, también quiero que mi prójimo esté en paz con Dios. Y yo quiero estar en paz con todos los hombres, como dice la Biblia. También anhelo que mi hermano o mi compañero esté en paz con todos los hombres. Y es verdaderamente donde nosotros aprendemos a quitar todo enojo o todo resentimiento. Y si nosotros no quitamos el enojo resolviéndolo correctamente y permitimos que haya resentimiento en nosotros, eso me lleva a la amargura. ¿Y sabes cómo se manifiesta la amargura? Cuando tú te empiezas a quejar con otros de lo que te hizo o de lo que tú hiciste a aquella persona, sin reconocer tu pecado, tu mala actitud, tu mala decisión. Entonces te das cuenta cómo realmente, y ahora ese enojo se volvió en resentimiento y te llevó a ¿qué? A la amargura. Y entonces cuando viene otra situación es más fácil que te aires, ¿sí? Y tus oraciones, hermano, no están siendo escuchadas delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras manos, que simbolizan nuestras acciones, no están santas delante de Dios, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo están nuestras oraciones? ¿En verdad sin ira ni contienda? Y regresamos a Santiago, seguimos ahí. Porque la ira del hombre no obra ¿qué? ¿La justicia de quién? Cuando Santiago habla de la justicia de Dios, es cuando escuchamos con cuidado la palabra de Dios y la obedecemos. Entonces, nuestras acciones y palabras mostrarán la vida justa de quién. A ver, repito, ¿sí están aquí? Seguros, que los veo muy callados. Exacto. Ahora fíjate, la justicia de Dios es cuando yo escucho con cuidado la palabra de Dios. Y luego de escucharla, ¿qué hago? La creo y la obedezco. ¿Sí me explicó? Y después de obedecerla, mis acciones y mis palabras están mostrando que en mí está la vida justa ¿de quién? De Dios. O sea, yo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Y si la estoy creyendo y la estoy obedeciendo, estoy manifestando la vida justa ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Eso es la justicia de Dios manifestada en el creyente, el ser hacedores ¿de qué? De la palabra. De esa manera yo puedo dar testimonio a los demás sin hablar, sino que mis hechos hablan más que mis palabras. La pregunta es, ¿cómo están mis hechos? ¿Están manifestando la justicia de Dios? Una lengua y un temperamento sin control nos lleva a lo profundo del pecado y nos aleja de Dios. Por consiguiente, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestra vida. Y necesitamos verdaderamente la ayuda de Dios, que limpie nuestro corazón, ¿sí? Que nos limpie espiritualmente. Por eso viene Santiago en el versículo 21 hablando y dice, por lo cual, desechando ¿qué? Y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras. Ahora, Santiago cuando utiliza esta palabra desechando, está hablando de qué? De poner lejos, de despojar, de alejar, de dejar. ¿Dejar qué? Poner lejos qué. Y dice, ¿toda qué? Esa palabra significa impureza y suciedad moral. Y dice, ¿y abundancia de qué? De malicia. Esa palabra malicia habla de qué? De algo de depravación, de maldad.
Entonces Santiago nos ordena que pongamos lejos toda suciedad moral y depravación que prevalece a nuestro alrededor y que llega a nuestra mente, ¿sí? Y nos influencia para que ensuciemos nuestra alma. Tú y yo tenemos que aprender a poner lejos todo eso, es decir, todo pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, decía el apóstol Pablo, despojémonos de qué, del viejo hombre. ¿Y cómo estaba el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y Pablo dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de qué, de la verdad. Tú y yo tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre, hermano. El viejo hombre es el que nos lleva a cometer pecado en contra de Dios. Y tenemos que aprender a vestirnos, ¿sí? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Hemos sido santificados, hemos sido apartados del pecado para servir a Dios. Y dice, regreso con Santiago, y dice ahí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y dice una palabra, recibir. ¿Habla de qué? De aceptar. ¿Cómo vamos a aceptar la palabra de Dios? Con esa actitud, con mansedumbre, con apacibilidad y humildad. Eso significa mansedumbre, ¿sí? Es decir, hermanos, que al aceptar la palabra de Dios, ¿sí?, nuestros corazones deben de estar libres de enojo, de resentimiento, de ira, de gritería, de calumnias, de murmuraciones. Manos santas. ¿Sabes? Nos estorba. ¿O nada más me pasa a mí? A mí también me estorba el guardar resentimiento hacia con otra persona. Y eso me impide que yo reciba la palabra y sea edificado y renovado en el espíritu de mi mente y me vista del nuevo hombre. Y debo de estar libre de todo eso. La pregunta sería, ¿cómo está mi actitud al ser expuesto a la palabra de Dios? ¿Cómo la estoy recibiendo? Porque muchos podemos estar aquí, pero tu mente puede estar en otro lado. O puedes estarte acordando del que te hizo algo. Pero aquí cuenta tu actitud para con Dios. Dios te está viendo en esta mañana y Dios también me está viendo. ¿Cómo es nuestra actitud para recibir la palabra de Dios? ¿Sí? Con apacibilidad y humildad. Una persona, meditaba yo y acordándome de una persona que tuvo una situación y esa persona se enojó con otra persona, con un hermano, y esa persona al momento no se dio cuenta, tuvo una mala percepción de la situación y esa persona pues se enojó en el momento y tuvo una actitud mala hacia con el otro hermano y pues se quedaron las cosas así. Pero esta persona pues al otro día o a los 2 días reconoció. Pero Dios dice que daba esta parte que Dios le mostró a través de otro hermano que muchas de las veces, hermanos, nosotros cuando algo no nos parece, cuando sentimos que algo no está bien, actuamos mal. Y hay una gran diferencia. Y entonces, pero cuando nosotros no entendemos, fíjate bien, no entendemos algo, ¿con qué actitud actúo? Vámonos al orden. Mira, cuando algo no me parece a mí que está bien, ¿qué crees que va a pasar si ando en la carne? Reacciono. Y me puedo justificar, porque esta persona se justificó. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pasaron los días y pudo entender de parte de Dios que no fue la actitud correcta delante de Dios. Porque esa persona se justificó diciendo que no entendía. Mas sin en cambio, cuando tú no entiendes algo, ¿con qué actitud te acercas? Oye, ¿me puedes explicar? Es que no entiendo. Con humildad, ¿sí o no?
en el orden, ese es el orden. Pero te digo que somos muy buenos para justificarnos. Ahora, el problema es, te vas a equivocar, sí está bien, pero ¿qué tienes que hacer? Corregir. Corrige esa actitud y se te va a volver a presentar la oportunidad. ¿Y qué tienes que hacer? Aprovechar la oportunidad, ¿sí? Y ahí quedas a entender que estás recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, que la palabra está haciendo efecto en tu corazón y que está siendo un hacedor ¿de qué? De la palabra. Y cuando Santiago habla, regreso a Santiago, dice, recibir con mansedumbre la palabra ¿qué? Esa palabra implantada habla de algo arraigado. Esto es como arraigarse una semilla que es implantada en la tierra. Así, hermano, así tenemos que arraigar nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón. Es decir, que la palabra de Dios fielmente proclamada y escuchada con atención puede salvar a quien la ¿qué? A quien la escucha, a quien la oye, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué la palabra puede salvarte? O sea, tú estás escuchando la palabra con atención y fíjate, es un orden y una promesa de Dios. Dice que esa palabra te va a salvar. ¿Te va a salvar de qué? De seguir pecando. Si ya eres hijo nacido de nuevo, te va a salvar de seguir pecando. Si no has nacido de nuevo, bueno, pues te va a salvar. ¿Para qué? Para que puedas nacer de nuevo y no cuando tú mueras no seas condenado. ¿Sí me explicó? Entonces, pero la pregunta, hazte esta pregunta, ¿por qué la palabra? ¿Qué tiene la palabra? Mira, Dios es santo, ¿sí o no? Por lo tanto, su palabra, ¿cómo es? ¿Y qué dice la tapa de tu Biblia? Santa Biblia, ¿no? Porque la palabra es santa, como Él es santo, santo, santo. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? ¿Cómo es su palabra? Dios es grande, ¿sí o no? ¿Cómo es su palabra? Grande. Es poder de Dios. Hebreos 4:12. Vamos a ver por qué la palabra. Dice así: porque la palabra de Dios es ¿qué? Está viva, hermano. Y lo dice el escritor de Hebreos, no lo digo yo. El escritor de Hebreos, siendo usado, inspirado por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia en aquel entonces, le estaba diciendo a la iglesia: hermanos, la palabra de Dios es viva. Es tan viva que produce vida en ti y no muerte. Y esa vida te lleva a vivir en santidad y no en pecado delante de Dios. Y es, ¿qué más? Eficaz. ¿Y cómo dice? Fíjate, nos está dando las características de la palabra de Dios. Y más cortante que ¿qué? ¿Por qué? Porque penetra hasta partir ¿qué? ¿Te ha hablado Dios en esa parte? ¿En tu comunión? Cuando Dios te habla, hermano, y cuando de veras viene, pero así mira, y mete la palabra hasta lo profundo de tu corazón, te digo algo, caes postrado delante de Dios. Caes rendido, caes humillado delante de Él, porque sabes que la palabra que está hablando Dios a tu vida te está penetrando, ¿sí? Hasta tu alma y tu espíritu, y tus coyunturas y tus tuétanos. ¿Y sabes qué es lo que hace esa palabra? Te ayuda a discernir los pensamientos tuyos con los de Dios. Y también te ayuda a que distingas cuáles son tus intenciones de tu corazón y cuáles son las intenciones de Dios para tu vida. Eso hace. ¿Sabes qué hace la palabra? Te saca a la luz todo lo que está aquí adentro de nosotros. ¿Ves lo importante de exponernos a la palabra de Dios? Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, la vida justa de Dios se manifestará en nosotros y nos va a llevar a ser hacedores de la palabra. Pero cuando tú y yo no nos exponemos a la palabra de Dios, ¿sabes qué? La vida del mundo se va a manifestar en nosotros y vamos a andar como los del mundo, hermano. Y ahí sí, pues ya ni hacedores de la palabra, ¿no? Sino hacedores del mundial, ¿no?
Pero la iglesia de hoy, hermano, piensa que lo único que puede salvarlo, fíjate, es tener un buen trabajo o un negocio, sin darse cuenta que está cayendo en un afán. O piensa que el tener una gran casa o un carro o una buena cuenta de dólares en el banco lo va a salvar. No es así, hermano. Eso es mentira del diablo. Y es real, hermano. Solo el evangelio, hermanos, es poder de Dios que obra en todo aquel que cree. Si tú crees en la palabra de Dios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio te hace salvo. Por eso Santiago le decía a la iglesia, ¿sí?, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Nuestras almas. ¿Sabes de qué nos salva el Señor con la palabra de Dios? De que estemos pecando contra Él y que nos lleva a vivir una vida más madura, que aprendamos a caminar dependiendo del Señor. Porque muchas de las veces nos sentimos sabios en nuestra propia opinión, hermano, y cometemos grandes errores por no echar mano de la palabra de Dios en nuestras vidas, por pensar que otras cosas nos puede salvar. Pero no es así, hermanos. La realidad es que solamente el evangelio, ¿sí?, es el único que salva, hermanos. Regresamos a Santiago 1:22 y nos sigue exhortando el apóstol Santiago y dice: pero sed hacedores de ¿qué? Y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? Al hermano de al lado, dice ahí, ¿no? O al Señor. Es que yo no traigo la misma versión que ustedes. Esa palabra hacedores en el original griego dice ergasomai, habla de trabajar con un esfuerzo y de ocuparte en esa labor. Esto quiere decir de una persona que guarda la palabra y la obedece. Tenemos que trabajar en guardar, en obedecer la palabra. ¿Cómo? Esforzándonos, hermano. Te digo algo, nuestra carne no quiere. Nuestra carne, por naturaleza, que todavía estamos en este cuerpo de carne terrenal, rechaza. Pero decía el apóstol Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra griega, hermanos, ¿sí?, de esta palabra hacedores, da la idea de estar constantemente en ello, estar esforzándose en ello como una labor, por lo cual tenemos que un beneficio. Si tú te esfuerzas en la palabra de Dios, en hacerla, va a haber un beneficio a tu vida, ¿sí o no? De entrada te digo algo, de primerito vas a agradar a Dios por completo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? A la palabra. Podrás tener un buen carro, podrás donar tantas cosas a la congregación, pero si no obedecemos la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve? Engañándonos a vosotros mismos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta es: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos siendo íntegros o nos estamos engañando a nosotros mismos? Es decir, que Santiago nos dice que el verdadero creyente tiene la necesidad de poner por obra la palabra de Dios y no sentirse contento con oírla. Y la realidad es que muchos se sienten contentos nada más con oír la palabra de Dios en estos días. Y roguemos al Señor que nosotros no seamos esas personas, que nos incomode, que nos inquiete en nuestra oración, pedirle: Señor, ayúdame, inquiétame, Señor, yo no quiero sentirme nada más contento con oír tu palabra, llévame a ser un hacedor de tu palabra. Y si se dieron cuenta, esta fue la oración de la semana para la iglesia, que seamos hacedores de ¿qué? Porque si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos. ¿A quién? No engañamos al hombre ni a Dios, hermano. Nosotros mismos nos estamos provocando el daño.
¿Estoy contento solo con ser un oidor de la palabra? ¿Verdaderamente anhelo ser un hacedor de la palabra de Dios? Tal y como lo enseña nuestro Señor amado Jesucristo. Mateo 7:24. Cuando estén ahí digan amén, hermanos. Están muy serios, ¿eh? Y bueno, creo que es normal, ¿no? La verdad es que es de seriedad el Evangelio de Cristo, ¿sí o no? Sí. Mientras más nosotros pongamos seriedad a las cosas de Dios, es mejor para nosotros. Es de gran bendición para nuestras almas. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas ¿qué? Y las ¿qué? Lo compararé a un hombre ¿qué? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué hizo? ¿Por qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. ¿Y fue grande qué? Y cuando terminó ¿quién? Estas palabras, la gente se admiraba de qué. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene qué y no como los escribas. Jesús, hermano, es nuestro máximo ejemplo a seguir. Estamos tocando la carta de Santiago, pero Santiago está también hablando de ser hacedores de la palabra. Y se puede tocar el punto de que, de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue verdaderamente un hacedor de la palabra. Él no se conformó con oír nada más lo que el Padre le decía y no obedecía. Verdaderamente vemos que Jesús nos está diciendo que el escuchar sus palabras y no hacerlas es también considerado hacer un oidor olvidadizo, ¿sí o no? Y por consecuencia soy una persona insensata, torpe y necia. Esa es la consecuencia de ser un oidor olvidadizo. Dice que la gente se admiraba de Jesús porque su enseñanza iba respaldada, ¿sí? A mí me impacta cómo es que algunos escritores, comentaristas bíblicos hablan de este pasaje en la Biblia. Dice que cuando Jesús hablaba y la gente quedaba pasmada, asombrada, impactada por la predicación de nuestro Señor Jesucristo, tanto quedaba pasmada e impregnada en su mente y en su corazón, que pasaban 2 o 3 días y la gente todavía traía la palabra aquí, constante. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Dice que enseñaba como quien tiene ¿qué? Y no como los escribas. Para que haya autoridad en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a ser hacedores. Fíjate bien, hacedores de la palabra, no de lo que yo pienso y siento, no. Aprender a resolver las cosas como Dios las está pidiendo. Eso es ser hacedores de la palabra. A darle la respuesta que Dios me está pidiendo en las áreas de mi vida, como dice su palabra, no como yo pienso o como yo siento. No, hermano. Y eso va a respaldar tu vida. Dios va a respaldar tu vida dándote autoridad. ¿Por qué? Porque estás bien viviendo la palabra. Jesús dice que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, él vivía lo que predicaba. Y muchas de las veces nosotros predicamos a la gente, les decimos de Jesús, pero la pregunta es, ¿lo estoy viviendo? ¿Estoy echando mano de la vida eterna? Con esto, ¿a qué quiero llegar, hermano? No quiero decirte que somos perfectos y que yo soy perfecto. No, hermano. También ser hacedor de la palabra es reconocer cuando tú cometes un pecado y vas y pides perdón. ¿Estás siendo hacedor de la palabra, sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti o si en ti hay algo contra él, ve y ponte a ¿qué? ¿Estoy obedeciendo a Dios, sí o no? Si lo hago, soy hacedor de la palabra. Ahora,
¿Por qué te explico esto? Porque a muchos de los que estamos aquí, cuando pecamos viene el diablo y nos tiene atorados ¿con qué? Con la condenación, con el desánimo, con el miedo, con la inseguridad, y eso te lleva a incredulidad delante de Dios. Y te voy a decir algo, dice la Biblia, no lo digo yo, ¿sí? Que no hay ninguna condenación para los que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? Ninguna condenación. Dios no te condena, hermano. Dios perdona nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Dios nos ayuda a esforzarnos en su gracia y con el poder de su Espíritu Santo a ser hacedores de su palabra, poniéndonos en orden, porque somos seres humanos que pecamos, que llegamos a pecar, hermano, que ya no practicamos el pecado de manera habitual, ya no, hermano. Pero realmente nosotros queremos aprender de nuestro maestro, a enseñar como quien tiene que. Ahora pregúntate por qué tus hijos no te respetan, o por qué tu esposo no te respeta, mujer, o esposa, o lo contrario, ¿no? ¿Por qué no se respetan en el matrimonio? Es la realidad, hermanos. Tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. O los que tienen negocios, ¿por qué no te respetan tus trabajadores? Regresamos a Santiago 1:23, hermanos. Ay, para los que somos maestros, ¿por qué no nos respetan los alumnos? Sí, también aplica para mí, hermanos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, ¿qué? Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué? Estos dos versículos van aunados y vamos a explicarlos. Santiago nos hace una ilustración, hermanos, aquí, ¿sí? De cuando nos miramos nosotros la cara en el espejo y luego nos marchamos y enseguida descuidamos, ¿sí?, las manchas del rostro que traíamos, ¿sí?, que el espejo nos ha mostrado. A eso se refiere Santiago. Bien puede compararse, hermanos, esta situación a la palabra de Dios, a un espejo, ¿sí?, por el cual nosotros podemos darnos cuenta cómo estamos por dentro. La palabra de Dios es como un espejo a nuestro ser interior. Si tú quieres saber cómo estás, mira, es bien fácil. Yo le decía a unas personas, mira, para nosotros como seres humanos es bien fácil medirnos con otros. Y te voy a poner un ejemplo. Profe, ¿ya viste cómo el otro profe, pues la verdad no se aplica? Y pues la verdad yo sí me aplico, ¿no? ¿Con quién te estás midiendo? Con el hombre, ¿sí o no? Y es bien fácil. Pero ¿por qué no nos medimos con los 10 mandamientos? ¿Por qué no decimos, Señor, como el salmista David, examíname, oh Jehová, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos así? Si Dios nos está hablando, que nos esforcemos, que dependamos de Él, que tengamos la humildad para recibir su palabra. Nos cuesta, a todos nos cuesta, hermanos, también a mí me cuesta. Y tenemos que aprender a medirnos con la palabra, ir al espejo. Te decía hace rato, mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, es mejor, ¿sí o no? Porque es buena la palabra de Dios, porque Dios es bueno y es para nosotros medicina a nuestros huesos. Para que la palabra de Dios surta su efecto, es necesario que nos reflejemos en ella nosotros mismos, no el de al lado, porque muchos a veces estamos aquí en la congregación y casi les ahí te hablan, ¿no? O ya nada más agarras y esa risita, ¿no?, que te está aventando, ¿no? Casi les ahí te hablan, ¿no? Ya no le dices con palabras, no les, árale mi amor, ahí te hablan, ¿no? No, hermanos.
Y después de ver nuestro propio rostro reflejado o cómo estamos por dentro en la palabra de Dios, debemos pararnos, hermanos, y reflexionar y decidir quitar esas manchas de nuestro corazón. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y rectificando, ¿sí?, de la manera que Dios nos pide. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, ¿en dónde? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será como, ¿en dónde? En lo que hace. Mirar atentamente. Esto habla de inclinarse para mirar y contemplar con atención. ¿Cómo estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Verdaderamente nos sentamos, nos damos un tiempo para estudiar la palabra, 1 o 2 horas para estar con ella? Mira, ahí en tu lugar secreto, agarra tu Biblia, ábrela y ponte tú y la Biblia, tú y Dios, y dile: Señor, háblame, muéstrame, Señor, en dónde estoy mal, dónde estoy fallando, guíame con tu palabra, Señor. Esto de mirar atentamente es un verbo que está en un tiempo participio y nos da a entender que no es necesario, dice que no es necesario continuar mirando, sino después de una observación atenta, pasar a actuar en consecuencia de lo que ya viste. Eso es mirar atentamente. Imagínate si ahorita te ponen por aquí, se le cae al pastor José Luis uno de a 500. Ay, Señor, amén, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Ya me bendijo el Señor, ¿no? Y más si estás en necesidad, ¿no? Y qué mirada tan atenta, ¿no? Y luego la mente empieza a decir: no, pues tú dices si lo llevas al orden o al desorden, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, no, para no pecar contra Dios, ¿no? Sí, entonces, tanto es que a veces hasta pasa el tiempo y a lo mejor se recogió el billete y se lo dieron al pastor, ¿no? Pero se quedó en tu mente esa fijación, ¿sí o no? Entonces, pero así debe ser la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios se quede fija, plantada, arraigada, cimentada en nuestro corazón, mirando atentamente, ¿sí? Dice Santiago, ¿en dónde? En la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué habla de la perfecta ley y de la libertad? Porque la ley de Jehová hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Solamente la ley de Jehová, ¿sí? Y la ley de Jehová trae libertad a tu vida. ¿Sabes de qué nos trae libertad? Así te lo voy a decir: de nuestra ignorancia. Y muchas veces pecamos por ignorancia, ¿sí o no? Porque no tenemos el conocimiento correcto para resolver la situación. Pero Dios no quiere que sigamos pecando por ignorancia. Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo de Él, para que miremos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y dice Santiago, y persevera. Esa palabra quiere decir quedarse, ser permanente, estar cerca, ¿sí? ¿En dónde? En la palabra de Dios, en la perfecta ley, en la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo ¿qué? Un oidor olvidadizo, ¿sí? Es aquella persona que se le olvidan las cosas por su falta de atención. Es que se me olvidó. Es que no me acordé. Bueno, ¿por qué le pasa eso? Porque no pone atención, ¿sí? A ver, te voy a decir algo. Vamos a hacer un examen. Amén. Recuerda el versículo, el primer versículo en tu vida, en Cristo, que te memorizaste. No me lo digas, nada más recuérdalo. Y levanten la mano quien sí se le acuerda. Ok. Para los que no, pues vamos a darnos a la tarea de ¿qué? De memorizarnos un versículo y que ese versículo se haga vivo en nuestro corazón y seamos hacedores de ese versículo. ¿Sí me explicó? Y ahí ¿qué estamos haciendo? Perseverando, y estamos poniendo a trabajar ¿qué? Nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Quitando de nosotros la falta de atención. ¿Estamos haciendo un esfuerzo, sí o no? Y dice que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Esa palabra bienaventurado, Macarios,
Dice prosperado, feliz y dichoso, ¿sí? Habla de ir hacia adelante, hermano. ¿En qué? En tu vida espiritual. Vamos a hacer a un lado lo terrenal y vamos a poner los principios, las cosas de Dios. ¿Cuántos quieren ir hacia adelante en su vida madurando con Cristo? ¿Cuántos quieren, anhelan y desean ver el carácter de Cristo reflejado en ustedes ante las situaciones? Entonces necesitamos inclinarnos con atención en la perfecta ley y ser permanentes en ella sin tener que olvidarla por la falta de atención, y entonces seremos dichosos y prosperados. Salmo 19:7. ¿Ya están ahí? Ahora sí los traigo movidos, porque si no se duermen. Sí, es que se duermen, hermanos. Desde aquí se ve quién se está durmiendo, ¿En serio? Salmo 19:7 dice: ¿la ley de quién? ¿Cómo es la ley de Jehová? Es perfecta, hermanos. Tan perfecta es que convierte ¿qué? El alma. Dice, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel, hermano, su testimonio, ¿sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a sus promesas, a sus mandatos, ¿sí? Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, al que recibe con humildad la palabra de Dios, al que hace a un lado su orgullo, su autosuficiencia. Dice el 8, los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Fíjate, si son rectos los mandamientos de Jehová, si yo los aplico a mi vida, los atesoro y los pongo por obras, ¿cómo va a estar mi corazón? ¿Sabes qué le decía el salmista David en el Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Recto. Le estaba diciendo, Señor, que tus mandamientos que son rectos se apliquen en mi vida y sea yo un hacedor de tu palabra. Eso le estaba diciendo David, porque se estaba dando cuenta de su pecado, de su condición delante de Dios, que había pecado contra Dios, cometiendo adulterio y homicidio. Por eso la Biblia lo describe que David era conforme al corazón ¿de quién? De Jehová. ¿Y anhelamos eso, sí o no? Sí, hermano, cada día ser conforme al corazón de Dios, que nuestro corazón sea recto, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, ¿sí? Y no de mal. Son los mandamientos de Jehová rectos, que mira lo que hacen. ¿Alegran qué? Alegran el corazón. No se trata de andar, ay, amén, gloria a Dios, aleluya. No, hermano. Andas en paz, andas alegre, andas gozoso. ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor estás pasando por escasez, pero te digo algo, andas en obediencia a Dios. Y sabes que es una prueba de Dios a tu vida. Y tú dices, gracias, Señor. Y el corazón está alegre, ¿sí? Y el precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro, ¿sí? Es tan puro, hermanos, ¿sí? Que ¿qué hace Dios? Dios aborrece el pecado. Por eso es que nos manda que el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? ¿Ves la pureza de Dios? Es puro. Que Él también anhela que nosotros, que esté esa pureza en nosotros, ¿sí? Ese es el precepto de Jehová, puro. Tan puro es que alumbra ¿qué? Ahora no te alumbra tus ojos así, ¿no? Ay, hermano, ya trae los ojos bien brillosos. No, los ojos de tu entendimiento los alumbra. Puedes ver con claridad, puedes discernir con mayor claridad entre lo bueno y lo malo. Eso hace. Sigo ahí, ¿no? El 9. El temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son ¿cómo? Justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro ¿qué? Afinado. Verdaderamente deseamos, ¿sí? Los mandamientos, los juicios de Jehová,
su justicia en nuestro corazón, su rectitud, sus preceptos. Mira, yo te voy a decir algo, esta es una oportunidad que Dios nos da para orar de esta manera. Señor, ayúdame, que tu perfecta ley convierta mi alma, Señor, ayúdame. Porque me estoy dando cuenta que tengo necesidad de ser cambiado. Yo necesito que cambies, ¿qué? Completamente mi vida. Y aquí estamos, hermano. Estamos aquí porque tenemos necesidad de Dios, no por otra cosa. Y dice ahí, y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Y dice el 11, fíjate la actitud que toma el salmista. ¿Tú qué? Tu esclavo. Tú te vas a investigar esa palabra y habla de un esclavo. Tu siervo es además ¿cómo? Con ellos. En guardarlos hay grande ¿qué? ¿Cuántos quieren cuando lleguemos a la presencia con Cristo tener grandes galardones? Hay que guardar los mandamientos del Señor, sus preceptos, que el temor de Jehová aumente en nuestro corazón cada día más para vivir en santidad. 12. Hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios ¿qué? Errores. Líbrame de ¿qué? De los que me son ocultos. ¿El salmista estaba mirando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad? ¿Sí o no? ¿La boca habla de lo que el corazón está lleno? ¿Sí o no? De eso estaba lleno él, de que estaba aprendiendo a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, tanto que reconocía que los mandamientos de Jehová son puros, son rectos, ¿sí? Que el temor de Jehová es para siempre, que alumbra los ojos de su entendimiento. Y estaba mirando el salmista y perseveraba en ella, ¿sí? Por eso es que tú y yo debemos de perseverar en mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque él reconocía que como siervo, ¿sí?, era amonestado con los mandamientos de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen que somos amonestados con ellos? Amén, hermanos. Regreso a Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Sino que engaña a su ¿qué? La religión del tal es ¿qué? Es vana. ¿Sí? Cuando Santiago habla de que si alguno se cree religioso entre nosotros, esto quiere decir que si alguien dice tener fe, pues lo tiene que mostrar, ¿sí o no? Ahora sí que muéstrame tu fe y te mostraré ¿qué? Mis hechos, mis obras. Hace tiempo escuché a un hermano en la radio de Casa de Oración, y él hablaba y decía que había una persona que hablaba mucho la palabra de Dios, pero sus hechos callaban lo que él hablaba. No era congruente. La pregunta es: ¿qué habla más de mí, mis hechos o mi palabra? Porque tienen que ir de la mano. Mis hechos demuestran si yo soy hacedor de la palabra, sí o no. Eso es lo que tiene que mostrarse. Eso es verdaderamente, si yo digo tener fe, tener confianza en Dios, en su palabra, tengo que vivir como tal, sí o no. Claro. Y ya nos dio ahorita Santiago cómo podemos nosotros ¿qué? Verdaderamente darnos cuenta que nuestra religión, nuestra vida en Cristo no sea vana, no sea hueca, no sea sin fruto, que no sea infructífera. Y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿sí?, sino que engaña ¿qué? Su corazón. Ahora, cuando Santiago habla esto, dice, sino que engaña su corazón, dice a los lectores Santiago aquí que no deben engañarse a sí mismos. Eso es lo que está hablando Santiago, ¿sí? Por ahí una parte de la semana, de hace 15 días hablábamos, ¿no?, que decía: no erréis,
¿Sí o no? Y esa parte es: no te extravíes, no te engañes a ti mismo. Ahora, no quiere decir que el diablo va a venir y me va a engañar. O sea, primeramente, ¿para quién es la responsabilidad? Para mí, delante de Dios. Que yo mismo no me esté engañando, diciéndome ser cristiano, pero no lo vivo. Y dice: sino que engaña su corazón, la religión del tal es como. Esa palabra religión habla en el idioma latín, me fui a investigarlo, y habla de religar, es decir, unir o ligar de nuevo. Y esto habla de un sistema de creencias y normas reguladas y sancionadas por elementos sobrenaturales, es decir, por elementos divinos, que nos regimos bajo las normas divinas. ¿Sí me explico? Los que somos creyentes en Cristo y que tenemos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Tenemos nuestras normas y nuestras reguladas por la palabra ¿de qué? De Dios. Nos regimos bajo la palabra de Dios, bajo las normas divinas de Dios, ¿sí? Y eso habla de una religión, pero una religión verdadera, hermanos, no una religión falsa. Porque muchos tienen una religión, pero la pregunta es: ¿cuál es tu religión, verdadera o falsa? Si tú eres un hacedor de la palabra, tu religión es ¿cómo? Verdadera, ¿sí? Y es que, ¿sabes qué? Tenemos el concepto de que cuando escuchamos religión inmediatamente pensamos en los católicos. La verdad, a mí también me pasa, ¿no? Y me llegó a pasar. Pero ya cuando vas a investigar la palabra, tú dices: si la palabra religión habla de un sistema o de un conjunto de normas que regulan, ¿sí?, la vida de una persona por elementos sobrenaturales, o sea, por elementos divinos. ¿Cuáles son esos elementos divinos? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo estoy viviendo una religión, ¿sí?, un conjunto de normas de ¿qué? ¿Sí?, sancionadas a mi vida por la palabra de Dios, no por mis propias opiniones. ¿Sí queda claro? Porque algunos los veo así como que no les quedó claro. Pero si tienen alguna duda, al final pueden acercarse y platicamos con más calma, ¿sí? Entonces, Santiago nos habla y nos dice esa parte, ¿no? Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. Santiago se da cuenta que hay en la vida de la iglesia una falsa religión que no es más que un formalismo exterior. De eso se estaba dando cuenta Santiago allá en aquel entonces. Aquí no. ¿Sí me explico? Puro formalismo exterior. Qué buen carro, hombre, Dios ya te bendijo, hombre, ya te pusiste otro negocio, ¿verdad, brother? No, sí, brother. El Señor me prospera, amén, gloria a Dios, ¿no? ¿No? Puro formalismo exterior. ¿Sí me explicó? Pero yo te decía al principio, ¿por qué no hablamos de cómo estamos por dentro? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo estoy yo por dentro? ¿Verdaderamente ando en santidad delante de Dios? ¿Ando obedeciendo sus mandamientos más que sacrificios? Porque sacrificios todos los podemos hacer. Y eso nos lleva a una religión falsa, engañando nuestro corazón, y esa religión de nosotros es vana. Y eso no debe de ser así, hermanos. Dios sabe si tú y yo solo estamos aparentando servirle, y Él lo sabe. Él sabe si yo solamente estoy aquí aparentándole servir, y es mi comunión con Dios. Pero yo te digo algo, yo sé que pararse aquí es meterse, pero con Dios, y no estarlo viviendo en problemas. Ahora, no te estoy diciendo que soy perfecto, no, hermano. Pero más sin en cambio, trato cada día con la ayuda de Dios de ordenar mi vida. En el momento que Dios me muestra que en un área de mi vida se está desordenando, ¿qué debo de hacer? Ordenarla y aprender a permanecer. ¿Cómo voy a permanecer en el orden? Mirando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios.
Y Él nos está viendo a ti y a mí ahorita. Y nos ha dicho que la manera de darnos cuenta a nosotros mismos es por medio de nuestra lengua también, ¿sí o no? Y de nuestros hechos, hermano, que nos exhiben, dándonos a entender que nuestra religión puede ser vana, hueca, sin fruto. ¿Por qué? Porque no estamos en una relación correcta con Dios ni con nuestro prójimo. Y nuestros esfuerzos por esconder, fíjate bien, esta falta de amor, solo aumentan mi autoengaño. A eso nos lleva. Cuando no estoy caminando en la palabra de Dios, entonces estoy caminando en mi propia justicia. Y te voy a poner un ejemplo. Yo te pregunto algo, el que una hermana de la congregación traiga una falda larga, ¿la hace más santa? Pero más sin en cambio ella puede pensar que sí. Y ella está caminando en su propia ¿qué? Justicia, en su propia opinión. El que tú ayunes 3 días, ¿te hace más santo? ¿Te das cuenta cómo es bien fácil caer en la religión falsa? El que tú diezmes el 20% te quita lo codicioso. No. Pero si yo estoy practicando algunas cosas que yo pienso que por hacerlas me voy a ganar el favor de Dios, te voy a decir algo. Tu vida, tu religión, hermano, está siendo vana. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es creer lo que dice la palabra de Dios. Creer, fe a lo que dice la palabra de Dios. Podrás ver la tormenta, pero la palabra de Dios dice, camina, ¿sí? Sigue hacia adelante. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado a las orillas del mar, y vio Moisés que venían los egipcios tras de ellos, ¿sabes qué hizo Moisés en ese momento? Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Por qué vienes a mí? ¿Sí? Alza tu vara y dile al pueblo que marche. Marchemos, pueblo. Marchemos en fe, que el Señor divide las aguas. Yo no sé qué mar tengas enfrente, pero muchas de las veces ese mar puede ser que solo sea oidor olvidadizo y que no esté siendo hacedor de la obra. Y yo necesito pararme y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo no quiero tener una religión vana, hueca, sin fruto. No, Señor. Y no se trata de que hacer algún acto, ¿sí?, externo, voy a tener más santidad. No, hermanos. ¿Te has preguntado por qué en la Biblia habla de que la inmundicia sí se transmite y la santidad no? Y te lo dejo de tarea. Regreso, terminamos con el versículo 27. Dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y fíjate, nos va a dar las instrucciones Dios a través de la vida del apóstol Santiago. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus ¿qué? Y guardarse sin mancha ¿de quién? Ok, la creencia, hermanos, limpia e inocente, sin mancha, es socorrer a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, hermano. No es que, ya me enteré que, la hermanita es viuda y ahí te vas de evangelizar. Por favor, hermanos. Pero bueno, ya te dije, Dios nos mira. Y dice que los visitemos ¿en dónde? En sus aflicciones. Esa es la religión verdadera, ¿sí? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿sí? El amor al prójimo. Cuando ves que verdaderamente está afligido, mira, a veces no tiene que ser que le des dinero o que le des una despensa o algo. Te voy a decir algo.
A veces Dios te va a llevar a que le des una palabra de ánimo. Pero si nosotros andamos tan afanados, ¿qué crees que va a pasar? No vamos a obedecer a Dios. Y nuestra vida cristiana cada vez más están hablando hueca, es hueca, es sin fruto, es falsa. Sí, porque a veces llegamos a pensar que porque no le damos algo al hermano, pues no, espérame, tú tienes que discernir en tu comunión con Dios qué es la necesidad verdaderamente que tiene ese hermano. Hay veces que Dios te va a llevar a orar por ellos y lo vas a ver hasta enfermo. Y pues si Dios te está proveyendo, ¿para qué? Para que se supla la necesidad de tu hermano, ¿qué vas a hacer? Pues darlo. Hay veces que a lo mejor se va a acercar y va a decir, ¿sabes qué, hermano? Pues la verdad necesito platicar contigo. No entiendo esto, mi vida está así o de esta manera. Y pues ahí no necesita que le des nada más que el consejo de la palabra. Llévalo al orden de la palabra y que él decida. Y estás agradando a Dios. Tu vida está agradando a Dios. Esta es la verdadera religión, hermanos. Oseas 6:6. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? El profeta Oseas siendo usado por Dios, hablándole al pueblo. ¿Por qué crees que le hablaba al pueblo de esto? Misericordia quiero y no sacrificios. A veces podemos aventarnos 30 días de ayuno sacrificándonos, ¿no? Y pura agua y pan, Señor, ¿no? Pero ¿qué Dios pide? Misericordia, ¿sí o no? Ahora es la misericordia de Dios en tu vida, no tu misericordia, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada de misericordiosos. De verdad, si nosotros nos ponemos a ver en nuestra naturaleza humana, nosotros como hombres no somos misericordiosos. Si llegamos a ser misericordia es porque por la gracia y la misericordia de Dios que Él está en nosotros y nos lleva, somos movidos a hacer la misericordia de Dios a través de nuestra vida, y la gloria es de Él, no de nosotros. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de ¿quién? Más que holocaustos. Conozcamos a Dios verdaderamente. ¿Sí? ¿Cómo voy a conocer a Dios? Dice Santiago, ¿no? Por esto, amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Estoy conociendo a Dios cuando hago eso, sí o no? ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia y recibe con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Eso es conocer a Dios, hermanos. El pedirle a Dios que nos ayude a que vivamos esta palabra que estamos escuchando. Y en ese vivir eres movido por la misericordia de Dios a hacer misericordia a quien lo necesita. Jesús era movido a misericordia, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sabes por qué era movido a misericordia? Porque era un hacedor de la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos que Dios nos use, tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. Pero que Dios nos use, no que nosotros nos sintamos que Dios nos está usando y haciendo las cosas en nuestra propia opinión. No, hermanos, esa religión es vana, es hueca. Por eso debemos de conocer a Dios, cómo Dios pide las cosas. Y eso me va a llevar también a ¿qué? A guardarme sin mancha del mundo. Esto es a ponernos a salvo de las atracciones del mundo, hermano, y de la carne, luchando contra las tentaciones. No se trata de huir del mundo a un monasterio, sino de conservar limpio nuestro corazón de la contaminación de la carne y del mundo. El peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, no, hermanos, sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. Y cuando tú andas hablando más de tus casas, de tus carros, de tus negocios, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, que me miran así como que muy enojados. Pero yo te tengo que decir lo que Dios está hablando.
Ahora, Dios lo está haciendo por nuestro bien, ¿sí o no? Porque nos ama, nos está mostrando que nos ama. ¿Para qué? Para que no permitamos, la iglesia somos tú y yo, y no debemos de permitir que el mundo venga a nuestro corazón. Dios sacó al pueblo de Israel y lo metió por el desierto para limpiarlo, para probarlo. Y le dice en Deuteronomio 8, y te acordarás por todo el desierto en que te traje, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiarte, para probarte, para afligirte. ¿Para qué? Para ver si habrías de obedecer o no mis mandamientos. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Él nos sacó a Egipto de su corazón. ¿Cómo nos damos cuenta? La boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿Qué anhelaban? Los peces, la carne, las cosas de Egipto, del mundo. ¿Qué anhelas? ¿Anhelas seguir viviendo de apariencias aquí dentro de la iglesia, de la congregación? Ahora, tus hechos y tus palabras te dilatan. Y la verdad es que te tengo que decir algo. Esta carrera es personal, hermanos. ¿Sí? No es en grupo, no. Es cada uno con Dios. Aprender a tener una relación con Dios. ¿Sí? Concluimos, hermanos. Hermanos, es necesario reconocer que no hemos sido prontos para oír, ni tardos para hablar, y que nos hemos airado, pecando contra Dios, y por lo cual debemos desechar toda suciedad moral en nuestra vida para poder recibir con humildad la palabra de Dios, la cual es la única que puede salvarme de seguir pecando contra Dios y lavarme para no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Hermanos, nada de lo que tenemos aquí es nuestro, así te lo digo. Y Dios está poniendo este sentir en mi corazón, y te lo digo así abiertamente. ¿Sí? La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y decía Isaías, preguntaba a Dios usando la vida del profeta Isaías, le preguntaba al pueblo: ¿dónde está la casa que me habréis de construir y dónde está el lugar de mi morada? Y dice Isaías: pero miraré a aquel que es pobre espíritu y que tiembla a mi palabra. Es Dios, hermanos, hablándonos. Él va a mirarnos cuando nosotros tengamos una actitud que humilde. Pobre se refiere a que reconozco mi condición, que reconozco que Él es el creador, Él es el rey, Él es grande. Yo solo soy un súbdito, un esclavo, el cual en su amor y en su misericordia me está enseñando a caminar. Roguemos a Dios, hermanos, que nos ayude a mirar atentamente en su perfecta ley y que perseveremos en ella para ser prosperados por Dios dichosamente. Dejemos que Dios nos cambie, hermanos, completamente nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su vida? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar, Dios está aquí y Dios quiere ayudarnos, hermano. Dios nos ama, pero nos está pidiendo que seamos íntegros con Él, que reconozcamos que necesitamos la ayuda. Yo reconozco que necesito la ayuda de Dios, hermano. Yo sin Él ya no puedo vivir y no puedo caminar en esta tierra. Y necesito de su palabra para vivir en santidad, porque también me duele pecar contra Dios.